Pueden buscar el pasaje, es Romanos 15, del 7 al 13. Romanos 15, del 7 al 13. Es un pasaje de transición, terminando ya lo que hemos estudiado en Romanos 14 y 15 y preparándonos para lo que sigue en Romanos 15. Romanos 15, del 7 al 13. De manera de resumen, en Romanos capítulo 14 y 15, hemos estado estudiando, examinando acerca del tema de la unidad dentro de la iglesia. Unidad, aunque pueden haber diferencias dentro de los hermanos en una iglesia, en temas más debatibles entre hermanos. Y la exhortación en estos dos capítulos es que debemos de recibir los unos a los otros, debemos de aceptar los unos a los otros, que no debemos de juzgar los unos a los otros y que no debe haber ningún tipo de menosprecio. Y vimos que el pasaje, capítulo 14 y 15, nos habla del fuerte y del débil. No vamos a repasar de nuevo lo que significa el fuerte y el débil. Pero la verdad de las cosas es que lo que hemos aprendido es que el fuerte debería de limitar su libertad en Cristo por amor y también en humildad delante de los débiles. Consideremos, y no hay que ponerse de pie todavía, Romanos 15 del 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, o sea, los golpes, ¿cierto? Vituperio es golpes, ¿cierto? Los vituperios, los golpes de los que te vituperaban, que te golpeaban, cayeron sobre mí. Humillaciones, ok, con maltratos, humillaciones. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, un sentir de humildad, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes, a pesar de diferencias, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como vimos la última vez, la actitud del fuerte hacia el débil y viceversa debería estar arraigada, fundamentada en esta actitud, en este pensar que Cristo mostró en su primera venida. Una actitud, un pensar de humildad. Una actitud donde Él renunció a sus propios derechos siendo rey para que fuera siervo y para que sirviera humildemente a los hombres al morir en la cruz y ser resucitado. No hay que buscarlo. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, la idea es que para que haya unidad dentro de la iglesia, tiene que haber humildad. Para tener unidad dentro de la iglesia, se necesita humildad. Porque va a haber diferencias. Y puede haber diferencias en temas debatibles entre hermanos. Pero el fuerte es llamado a limitar su libertad por amor al débil. De la misma forma que Cristo
más fuerte que hay, se limitó a sí mismo por amor a nosotros, nosotros tenemos que limitar a nosotros mismos por amor a los otros. Eso es la idea del versículo 1 al 6. Aparte entonces de humildad, esta unidad está fundamentada también en el servicio, que es una expresión de humildad. Y vamos a estudiar esta noche de versículos 7 al 13. Y ya te aseguro, terminamos esta porción de los débiles y los fuertes y la unidad de la iglesia. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer de versículos 7 al 13 ahora. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Está siempre repitiendo lo mismo, hermanos. Aceptar, recibir. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios, y eso es como de resumen, de conclusión, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Nuestro pasaje comienza en el versículo 7 con otro resumen. Por tanto, de manera de conclusión, recibíos los unos a los otros. Otra vez la idea es unidad. Tremenda dificultad quizás que había en la iglesia, porque tantas veces el Señor ha dedicado casi 2 capítulos enteros a este tema, porque era un conflicto tan grande en lo que era la iglesia. Diferencias entre los fuertes y los débiles. Comamos carne, no comamos carne. Guardamos este día, no guardemos este día. Pleito, por decir, diferencia. Y entonces otra vez, una vez más, por tanto, recibíos, acepte los unos a los otros, trátelos como hermanos, ámelos, cuídelos, protégelos, atiéndelos, no los rechace. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Debemos de recibir los unos a los otros de la manera que nosotros hemos sido recibidos por Cristo. Hermanos, nadie aquí merece ser recibido por Cristo. Acabamos de participar en la Santa Cena. El Señor nos ha invitado a su mesa, a tener comunión con Él. Hermanos, nosotros no merecemos participar en esto. Lo único que merecemos es condenación. Pero el Señor nos ha recibido. Cristo ha recibido a nosotros. Cristo recibió a judíos y a gentiles. Y de la misma forma que nosotros hemos sido recibidos, tenemos que recibir los unos a los otros. Es la idea en este versículo. Es un resumen. Para gloria de Dios, dice. El restante de este pasaje que hemos leído nos enseña entonces de qué manera entonces el Señor nos ha recibido. Y nos ha recibido al servirnos. Vamos a orar.
Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por su palabra. Gracias por la bendición de estar reunidos una vez más. Gracias, Señor, que por la fe en Cristo somos recibidos en la familia de Dios, Señor, y podemos participar en su mesa. Podemos tener comunión contigo. Gracias, Padre. Pedimos su bendición sobre este tema, sobre este estudio. Debe claridad de comunicación, claridad de ideas. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 8. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo nos ha recibido a través de servir a nosotros. ¿De qué manera Cristo ha servido a nosotros? Bueno, primero, Cristo sirvió a los judíos al cumplir las promesas hechas a los padres. Versículo 8. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí dice que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? ¿Quién es la circuncisión? No, Cristo no es la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Los judíos. Los judíos. No, pero ¿quién es la circuncisión? Cuando aquí dice que Él vino a servir a la circuncisión, ¿a quién refiere? A los judíos. Amén. Claro, en este contexto. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 2, cuando habla de la circuncisión. Él vino a servir a los judíos. Él vino a ser siervo de la circuncisión, significando los judíos. Y Él vino y Él dejó su trono y todas sus bendiciones en el cielo para que Él mostrara la verdad. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. ¿Qué verdad? La verdad que Dios es real. Que el Señor es quien Él dijo que era cuando Él se reveló a Abraham, Isaac y Jacob. Y que Él era digno de toda alabanza, digno de ser seguido, digno de ser adorado. Y que Él es real. Y Él hizo esto al cumplir sus promesas. O sea, Dios se reveló a Abraham, Dios se reveló a Isaac, a Jacob y a varios otros en el Antiguo Testamento. Y una de las maneras que Él mostró que Él era Dios era que Él hacía promesas. Y al cumplir las promesas mostraba que era Dios. Eso es la idea aquí. Y entonces Cristo vino a servir a la circuncisión para confirmar, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas, para establecer, para llenar, para cumplir las promesas hechas a los padres. ¿Cuáles eran estas promesas? La promesa mayor es el Evangelio de Cristo. Miremos algunos ejemplos de promesas que el Señor hizo en referencia al Evangelio. La primera promesa es Génesis 3:14. Búscalo, por favor. Génesis 3:14 al 15. El Señor prometió desde el inicio que iba a proveer un redentor para el pecado del hombre. Génesis 3:14 al 15. Hermano Juan Trinidad, si lo puede leer, por favor. Génesis 3:14 al 15.
Amén. Ese pasaje se llama el protoevangelio, la primera mención del evangelio, justamente después de la caída de Adán y Eva. ¿Cuál fue el resultado y la consecuencia del pecado de Adán y Eva? Entró en el mundo el pecado y la muerte. Y justamente en el momento que el Señor está repartiendo los castigos a Adán, Eva y la serpiente, que es Satanás, Él dice aquí, dice, y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, entre el diablo y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esa simiente es Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza. Cristo iba a aplastarlo en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Es la primera promesa de que Dios va a proveer un redentor que va a aplastar a Satanás. También prometió que ese redentor iba a sufrir por los pecados del hombre y ser considerado, hallado culpable por los pecados del hombre. Isaías 53. Isaías 53. Del 1 al 7. Isaías 53, del 1 al 7. Los judíos no les gusta leer este pasaje. ¿Por qué? Porque realmente parece a Jesucristo. Pastor, ¿usted lo puede leer? Isaías 53, del 1 al 7. Gracias, pastor. Esas palabras fueron escritas como 700 años antes de Cristo. Y es muy claro que hace referencia a la persona de Jesucristo. Por eso los judíos no le evitan este pasaje, porque parece a Jesucristo, porque hermanos, es Jesucristo. Jesucristo vino a servir a la circuncisión, a los judíos, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Promesas como la promesa de Génesis capítulo 3, de ese simiente, de Isaías capítulo 53, de ese siervo sufriente, y también esa promesa que el hombre al creer en Cristo va a ser hecho de nuevo. Ezequiel 36 del 25 al 27. Hermano Eliezer, si nos puede ayudar. Ezequiel 36 del versículo 25 al 27. Ezequiel 36 del versículo 25 al 27. Sí, del 25 al 27, hermano, gracias. 36 del 25 al 27.
Sigue, hermano. Gracias, mi hermano. Aquí habla de que entonces el Señor nos dará un nuevo corazón, pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros, quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Pondrá dentro de nosotros su espíritu y hará que nosotros andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Estas son promesas que el Señor dio a los judíos. Y nosotros somos beneficiarios. Amén. Somos injertados en Israel, como dijimos en Romanos capítulo 11. Pero son promesas que el Señor dio a Israel. Y en Cristo y en el servicio de Cristo es confirmado. Cristo vino a servir a la circuncisión. Por eso se predicaba primero a los judíos y después a los gentiles. ¿Por qué? Porque las promesas fueron dadas a la casa de Israel. Amén. ¿Están conmigo? Okay, Romanos capítulo 15. Vuelve a Romanos 15. La verdad de las cosas, mis hermanos, es que este servicio de Cristo, al confirmar las promesas hechas a los padres, a mostrar su verdad, debería de alentarnos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor cumple lo que promete. El Señor cumple lo que promete. Lo que Él prometió hace 6,000 años atrás en el huerto de Edén, ha cumplido y cumplió en Cristo, en Jesús de Nazaret, en el año 33. Y después va a terminar y va a culminar toda esa obra cuando Cristo venga. Esa promesa que Él hizo en el año 700 antes de Cristo, lo cumplió fielmente 700 años después en la persona de Cristo. En la cruz, Él sufrió los dolores del pecado. Y esa promesa de darnos un nuevo corazón y que ponga su espíritu en nosotros para que nosotros andemos de acuerdo a sus preceptos. El Señor cumplió esa promesa el día que usted rindió su vida al Señor en fe y arrepentimiento. 6,000 años después, lo que sea. Bueno, no 6,000. Sería como 2,700 años después de la promesa. Hermanos, el Señor es fiel. El Señor es fiel y eso debe de alentarnos, que el Señor cumple lo que promete. Él no es hombre para mentir. No hay que buscarlo. Números 23, 19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. El Señor cumple lo que promete. Él es fiel en sus promesas a cualquier persona que cree en Cristo, para que no perezca, sino que tenga vida eterna. Él es fiel en su promesa al estar con nosotros hasta los fines del mundo. Él es fiel en su promesa en atender a nuestras necesidades, en el sentido que Él conoce el número de pelos que tenemos en nuestras cabezas. Él es fiel en su promesa de que si nosotros obedezcamos su palabra, seremos bendecidos. Y lo que debería de alentarnos, mis hermanos, es que el hecho que el Señor cumplió estas promesas no solamente muestra que Él es fiel. Hermanos, Él es real. Él es real. 700 años antes de Cristo prometió un siervo sufriente y fue cumplido en la vida de Jesucristo y su muerte, sepultura y resurrección en Jerusalén. El Señor es real. Lo hemos visto, por ejemplo, en el libro de Daniel. Todas esas profecías de los imperios y de los eventos históricos en esa novela que era la historia del imperio griego y lo que pasó después de la muerte de Alejandro Magno,
el detalle profético que había que se cumplió. Hermanos, Dios es real. Y el Señor entonces, Jesucristo, sirvió a la circuncisión para mostrar la verdad, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, primer aspecto del servicio de Cristo, aquí que vemos. Él sirvió a la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas. Segundo, Él sirvió a los gentiles al mostrarles misericordia. Volvemos a Romanos 15, versículo 9. Bueno, leamos el 8. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los que, hermano Liborio, nosotros. Ok, pero más específico, hermano. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Son mexicanos entonces? ¿Perdón? Gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Hermano Julio. Los que no son judíos. Los que no son judíos. Y también muchas veces es usado como referencia a los inconversos también. Pero literalmente se refiere a los que no son judíos. Entonces Cristo vino a servir también a los gentiles para que ellos glorifiquen a Dios por su misericordia. Los gentiles no pertenecían al pueblo de Dios. Estaban al contrario, alejados del pueblo de Dios, enemigos de Dios, odiadores de Dios, inmundos, sucios, enemigos del pueblo de Israel. Estudiamos el libro de Ruth. Porque era escandaloso de que el hijo de Noemí había casado con Ruth, porque ella era moabita, era gentil. Y Moab era uno de los enemigos principales de Israel. Entonces, este pueblo, este montón de gentes que no conocen el Dios de Israel, que no es parte de la circuncisión, Cristo no solamente sirvió a la circuncisión, sino también sirvió a los que no pertenecían a la circuncisión, a los que no eran participantes de las promesas de Dios, los cuales son nosotros. Porque la mayoría de nosotros, si no todos nosotros aquí, somos gentiles. Somos de pueblos que los judíos consideran odiadores de Dios, alejados de Dios, inmundos y sucios. Y aún así, Cristo no solamente sirvió a la circuncisión, sirvió a los gentiles. ¿De qué manera sirvió entonces a los gentiles? Busquen sus Biblias, Efesios 2, 13 al 16. Efesios 2, 13 al 16. Hermano Margarito, ¿usted lo puede leer? Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. Voy a pedir a Benjamin. ¿Lo puede leer? ¿Sí? Ok. Efesios 2, 13 al 16 y después Gálatas 3, 26 al 29. Hermano Margarito. Uh-huh. Gracias, mi hermano.
Dice, pero ahora en Cristo Jesús, en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, odiamos a Dios, no conocíamos a Dios, habéis sido hechos cercanos como parte del pueblo de Dios por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles son ambos pueblos aquí? ¿A qué refiere? Los judíos y gentiles, exactamente. Que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo uno. ¿Un qué? Un pueblo. Derribando la pared intermedia de separación. Entonces, teniendo misericordia de los gentiles, los trajo y los introdujo al pueblo de Dios. Aboliendo en su carne, en su cuerpo, en su obra en la cruz, las enemistades entre ambos pueblos y también entre el hombre y Dios. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, en la persona de Cristo, de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en el cuerpo, las enemistades. Entonces, Cristo, la manera en que Cristo tuvo misericordia con los gentiles era a través de su muerte en la cruz y a través de su sangre y de su cuerpo. Hacer de los dos pueblos un pueblo y un nuevo hombre. Ya no hay judíos y gentiles, solo hay creyentes que son hijos de Dios. Y es el mensaje que la iglesia en Roma necesitaba. Porque había conflicto, hermanos. Había conflicto en la iglesia en Roma, a los romanos. Gálatas 3, 26 a 29. Benjamin. ¿Es correcto o no? Galatians 3:26. 3:26. Sigue hasta el 29. Gracias, Benjamin. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego. Griego es gentil. Ya no hay judío, ni gentil. No hay esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hermanos, eso es la misericordia a los gentiles, invitándolos a la familia de la fe a través de la fe en Jesucristo. Entonces, volviendo, mis hermanos, a Romanos capítulo 15, volvamos a Romanos 15. El Señor sirvió a los gentiles para gloria de Dios, mostrando misericordia a ellos. Ahora, esta idea de que el Señor mostró misericordia a los gentiles no fue una idea repentina de parte de Dios. Una idea de repente que Dios tuvo y dijo, bueno, ¿sabe qué? También los voy a invitar a la fiesta. No, siempre ha sido parte del plan de Dios. Nosotros, y esto es
la maravilla del servicio de Cristo. Él fue para los judíos desde el principio, pero también para los gentiles desde el principio. Para ambos. Uno para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a Dios, hechas a los padres, y el otro para invitarlos e incorporarlos por misericordia a través de la fe en Cristo. Y miremos entonces, porque es impresionante, pastor, la cantidad de versículos que el Señor después da para mostrar que los gentiles siempre han sido parte del plan. O sea, no es que el Señor dijo, bueno, el cristianismo con solo judíos va a fracasar, ahora tenemos que ampliar el campo para involucrar a los griegos, los gentiles. No, siempre ha sido el plan de Dios. Y el Señor da 4 pasajes del Antiguo Testamento a través de Pablo. Aquí, volvamos a Romanos 15. Romanos 15, versículo 9. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esto es una referencia al Salmo 18, versículo 49, que es un salmo mesiánico. El contexto específico es la victoria que David tuvo sobre Saúl. Pero la referencia que Pablo hace aquí nos enseña entonces que tiene un aspecto mesiánico, que David era una figura de Jesucristo, refiriendo a la victoria de Cristo sobre sus enemigos, la muerte y el pecado. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Versículo 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Esto es una referencia a Deuteronomio 32, 43, y es el cántico de Moisés, donde él dice que va a declarar, donde él declara que las naciones, los gentiles, van a adorar a Dios y van a alegrarse en Israel. Versículo 11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Esto es una referencia a Salmos 117, versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Hermanos, si el Señor no se interesara en los gentiles, entonces, ¿por qué decir que todas las naciones deberían de alabar a Jehová? Amén. Los gentiles siempre han sido parte del plan de Dios en el tiempo de Dios. Y para terminar aquí, versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Aquí esta referencia es a Isaías 11:10, lo cual dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, eso es una referencia a Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, puesto delante de los pueblos, para que todos los pueblos lo vean. Será buscada por las gentes, será buscado por los gentiles, por las naciones, y su habitación será gloriosa. Hermanos, la idea aquí, simplemente, como yo dije, los gentiles siempre han sido parte del plan de Dios. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en los gentiles? Porque si recordamos la ocasión, cada carta en el Nuevo Testamento, cada una de las epístolas, ¿qué son las epístolas? Las esposas de los apóstoles. No. ¿Qué son las epístolas? Son las cartas. Cada epístola tenía una ocasión, un motivo.
Algo que sucedió que levantara la necesidad de que alguien escribiera la carta, la epístola. Y la ocasión, y esto lo aprendimos hace 7, 8 años atrás, cuando comenzamos. La ocasión de la carta a los romanos era que cuando la iglesia en Roma había comenzado, era una iglesia primariamente judía. Pero después hubo una persecución donde sacaron todos los judíos de Roma y fueron dispersados. Y la iglesia continuó creciendo, pero ahora ¿con qué? Con gentiles. Después que esa persecución cesó, dejó de ser, los judíos volvieron a Roma. Y cuando llegaron a Roma, había un montón de gentiles en la iglesia. Y entonces vieron todos estos gentiles y sus prácticas y la carne que comían y lo que bebían y cómo eran, y habían diferencias. Y el propósito de la carta era para enseñar la gracia de Dios. Recuerda el judío imaginario. ¿Cuánto recuerda el judío imaginario? Pablo está debatiendo con un judío legalista durante los primeros capítulos de Romanos. ¿Por qué? Para enseñarles que la salvación es por la gracia y no por las obras. Y que los gentiles son participantes en eso. Y no hay que asustarse con los gentiles, sino que son parte del plan de Dios. Son parte del pueblo de Dios. Y ahora vimos en Romanos 14 y 15, y hay que recibirlos, y hay que amarlos, y no deberíamos de menospreciarlos. Debemos de ser unidos. Es el motivo. Eso es la carta. Y entonces, hay tanto énfasis, mis hermanos, en los gentiles, porque era la necesidad de que los judíos creyentes en Roma entendieran que los gentiles son creyentes y siempre han sido, y que la salvación por la gracia siempre ha sido parte del plan de Dios, y que los gentiles son parte del plan de Dios. Amén. Terminando con esto, versículo 13. Vimos hasta el momento entonces que debe haber unidad en la iglesia porque debemos de tener la humildad de Cristo y debemos de tener una actitud de servicio como Cristo. ¿En qué sentido? Que Cristo sirvió a todos, judíos y gentiles. Y los dos son muy diferentes. Y que nosotros entonces debemos de servir los unos a los otros, amando, recibiendo los unos a los otros en la congregación para tener unidad. Y el resultado es una bendición. Y la bendición es el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La palabra clave en este versículo es esperanza. Debido de que Cristo nos recibió a través de su servicio, nosotros tenemos esperanza. Una expectación de bendición. Y esta expectación es real y confiable, porque el Señor es fiel para cumplir sus promesas. Y porque Él es misericordioso para con nosotros. Podemos tener la confianza de que nosotros estaremos con Él por la eternidad en la bendición. Y el resultado de esa esperanza, de esa expectación, de esa confianza, es, hermanos, que podemos tener gozo y paz. No una alegría pasajera que viene y se va, sino un gozo constante que aguanta las tormentas de la vida y que nos mantiene descansando en el Señor.
Y como resultado tenemos paz. Paz para con Dios y paz para con los demás. Hermanos, la iglesia debería ser un lugar de esperanza. La iglesia debería ser un lugar de gozo. La iglesia debería ser un lugar de paz. Infelizmente, muchas iglesias no son lugares de paz. Son lugares de desespero. Son lugares de tristeza. Y son lugares de conflicto. Racismo y clasismo, gordismo y todo. Amén. ¿Le gustó eso, gordismo? Me siento víctima en esta iglesia. Bueno, no, realmente no. Yo tengo mucha compañía en esta iglesia. Los vegetarianos se sienten como víctimas en esta iglesia. Pero volviendo al tema, hermanos, la verdad de las cosas es que la iglesia debería ser un lugar donde hay gozo, paz, todo fundamentado en esperanza. Y si nosotros tenemos unidad, producto de ese sentir de Cristo, esa mente de Cristo, producto de imitar el servicio de Cristo, servicio a los judíos, servicio a los gentiles. Hermanos, este lugar, esta iglesia, la iglesia en general, será un lugar de esperanza, de gozo y de paz. Y creo que eso es el deseo de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por su palabra. Gracias, Señor, que por el servicio de Cristo, Señor, a los judíos y el servicio de Cristo, Señor, a los gentiles. Nosotros, gentiles, somos beneficiarios, Señor, de ese servicio, de esa misericordia. Y te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, que nosotros hemos sido hechos participantes, Señor, en lo que es el pueblo de Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener este sentir de Cristo, humildad y este servicio de Cristo, Señor, a todos, Señor, porque hemos sido recibidos por usted, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga. Que el Señor le bendiga.